Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es José Mario Salde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de una connotada abogada, eh, especialista en derechos humanos, magíster en derechos humanos, especialista en derechos humanos, como bien lo dije, y también en temas ambientales. Ella es actualmente asesora del Tribunal Constitucional. Estoy con la doctora Sofía Yanet Donaires. Doctora Donaires, para mí es un gusto el día de hoy poder conversar con usted. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Salde, por la invitación. Y bueno, estoy a disposición para las preguntas que usted me considere realizar, de seguramente un tema de gran interés para quienes nos siguen a través de las redes sociales correspondientes. Así es, he invitado hoy día a la doctora Donaire, quien ha tenido la amabilidad de aceptar estar hoy día con nosotros, a propósito de un tema que es importante, es muy actual y que tiene un origen, digamos, histórico particular, porque pareciera que, como decía aquel filósofo Heráclito, ¿no? Que todo vuelve, digamos, las cosas siguen, regresan en el tiempo, ¿no? La historia es cíclica, ¿no? Eh, Pareciera que eso es real porque lo que pasó en un momento que fue en los 90 cuando se aplicaron ciertas medidas que apuntaban a la reducción del tamaño del Estado, de la limitación del Estado con respecto a ciertos ámbitos de prestación de servicios públicos que llegaron a tener un reconocimiento en materia de derechos, eso se ha vuelto a repetir en este momento de nuestra historia a propósito de algunos regímenes que a través de la denominada motosierra o a través de unas reestructuraciones como la que viene impulsando el señor Trump con el señor Elon Musk en Estados Unidos, apuntarían a limitar la presencia del Estado en determinados sectores que han logrado tener un reconocimiento jurídico, ¿no? Por tanto, esto afectaría a este principio, que es el tema del que vamos a hablar con la doctora Donaires, que es el principio de progresividad de los derechos, ¿no? Eh, Doctora, tal vez la pregunta más directa que le podría hacer con este preámbulo es, ¿cómo se puede armonizar el principio de progresividad de los derechos con lo que sostienen muchos políticos liberales o libertarios o conservadores, de que tiene que ver de que hay un límite para todo y ese límite es el equilibrio fiscal, el famoso no hay plata? Si no hay plata, no se puede brindar el servicio ni por tanto garantizar el derecho. ¿Cómo interpretar esto frente a el principio de progresividad? Sí, a ver, interesante la pregunta de inicio porque justamente nos permite pues recordar cimientos básicos que han partido desde el ámbito del derecho internacional y los derechos humanos y luego han sido recogidos también por el ámbito nacional y principalmente por las jurisdicciones constitucionales, ¿no? Incluyendo la nuestra, el Estado peruano, que forma parte del continente latinoamericano también, y como bien mencionabas, pues hay toda una tendencia ahora de, seguramente ahí limitar o disminuir un poco el gasto público en relación a determinados servicios públicos también, pero que a su vez, y esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, hay servicios públicos que se constituyen a su vez como derechos fundamentales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que a su vez representa la obligatoriedad por parte del Estado de poder brindar un servicio público que garantice el acceso a determinados derechos como lo pueden ser estos que acabo yo de mencionar. Y precisamente en virtud del tema de la progresividad, sería pues conveniente recordar qué es lo que supone esto en cuanto a a la obligación de los estados en virtud de los derechos en general en sí, pero principalmente en los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ahora también ambientales, como se reconoce actualmente a razón de los estándares internacionales que se manejan en la materia, ¿no? Y estamos hablando de, primero, el hecho de que estamos partiendo justamente de la premisa de que eh, los estados, ciertamente, dependiendo de qué estado estemos nosotros refiriéndonos, parten de una realidad socioeconómica determinada que no es igual en un estado y otro, en un país y otro.
El propio derecho internacional de los derechos humanos parte también de la idea, de la premisa, ¿no? De la seguridad de que hay algunos países que tienen mayor capacidad presupuestal que otros, ¿no? Pero aún partiendo de esta diferenciación de la disponibilidad, ¿no? O la, digamos, la accesibilidad a mayores o menores recursos dentro del erario fiscal, lo que sí es cierto es de que persiste la obligación de los estados, en virtud del principio de progresividad, de adoptar determinadas acciones de forma paulatina, porque, claro, la progresividad nos da la idea de que no es una cuestión inmediata, pero sí hay una necesidad de que el Estado apunte de una manera paulatina a la efectividad de los derechos y esto va a involucrar y va a suponer de que adopte determinadas acciones de carácter inmediato. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Si yo progresivamente necesito, por ejemplo, contar con determinado número mínimo de establecimientos penitenciarios o contar con un número mínimo de centros de salud que me permitan a mí abastecer a mi población mínimamente, al menos nacional, que puedan a su vez permitirles acceder a estos derechos, la salud o el derecho a contar con condiciones dignas de personas privadas de libertad, de que el Estado vaya adoptando en ese interín acciones inmediatas que le permitan llegar a esa finalidad. Por eso es que adicionalmente, cuando el Estado es sometido a algún tipo de evaluación, estamos hablando acá desde el ámbito internacional, para verificar si es que el Estado cumplió con el principio, no solamente es el hecho de que el Estado, ciertamente, y esto el Estado lo puede hacer y válidamente está expedito a poderlo hacer, plantear sus limitaciones presupuestales, ¿no? Pero a su vez, en virtud o en base incluso de esas limitaciones, hay determinadas acciones que podría realizarse bajo una razonabilidad de los recursos que pueda disponer para poder llegar a ese fin. Le costará quizás unos 5 o 10 años, pero tiene que realizar algo en el interín y claro, no basta también, y esto también es un tema que no podemos dejar de lado, el hecho de que el Estado diga no tengo el recurso presupuestal ahorita mismo, sino que adicionalmente es muy posible de que incluso podríamos recurrir a una cooperación internacional y también ese tipo de información la requieren los órganos internacionales. Ahora, si miramos a nivel interno, si nos fijamos en la Constitución, ciertamente la Constitución dice allí de que que tenemos que tener cuidado cuando se tiene que adoptar medidas que supongan un mayor gasto público. Pero eso no quiere decir que no tengamos una imposibilidad de realizarlo. Ahí es donde viene el tema de, entonces, ¿qué es lo que yo priorizo? ¿Cuál es el criterio que el Estado tiene para priorizar uno, A, B o C de los servicios públicos o de las políticas públicas que supongan una efectividad o en el reconocimiento del goce y ejercicio pleno de los derechos? ¿Qué es lo que yo elijo primero como Estado? ¿Hacia qué público objetivo voy a llegar cuando yo determino de que esa política pública es a la cual yo quiero apuntalar para destinar allí mis mayores recursos? Recordemos también que en virtud del principio de progresividad, el Estado tiene que corroborar de que ha adoptado todas las medidas posibles y razonables con el máximo de los recursos que tenga disponibles para poder llegar a esa finalidad que es el ejercicio pleno del derecho, ¿no? Entonces, no es, digamos, tan simple el hecho de que el Estado pueda definitivamente, como te mencionaba al inicio, poder poner sobre la mesa sus limitaciones de recursos o de presupuesto, sino que a su vez tiene que demostrar todo esto que acabo yo de mencionar, ¿no? Que efectivamente ha realizado de manera razonable todas las acciones que ha tenido hasta lo más posible de realizar para poder llegar a esa finalidad, ha recurrido, no sé, pues a otro tipo de cooperación internacional para buscar recursos y poder ciertamente llegar a garantizar esos derechos, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un vínculo entre lo que es la disponibilidad presupuestal y el tema de la progresividad. Pero no, como repito, es el hecho de simplemente que el Estado diga no tengo dinero o no puedo en ese momento Y que, por ejemplo, perdón poder. que le interrumpa, y que, por ejemplo, en el caso peruano, digamos, no sería Ujú, del todo cierto, porque tenemos, digamos, un Estado que tiene reservas, la economía ujú, peruana ha mostrado una gran estabilidad,
Más bien, Mm, yo me pongo a pensar, ¿no? Que seguramente muchas de las personas que nos están viendo también lo van a hacer. Eh, tenemos, voy a dar una opinión política, obviamente no, esto no la compromete usted. Eh, pienso en un elefante blanco como Petroperú, al que hay que estar inyectándole permanentemente plata, y pienso también en las sentencias del Tribunal Constitucional, estas sentencias que le declaran el estado de cosas inconstitucional, por ejemplo, en el caso de la educación pública rural en zonas de extrema pobreza, ¿no? Hay sentencias donde establecen que el Estado debe actuar, o en el caso de las cárceles también, mm, donde igualmente hay ujú, hay sentencias que declaran el estado de inconstitucionalidad. Yo me pongo a pensar, ujú, bueno, cuando el ujú, Estado va a actuar rescatando una empresa que es, digamos, ineficiente, históricamente ha sido ineficiente, además porque Perú no es un país petrolero, ¿no? Y ujú, tienes, digamos, sentencias de inconstitucionalidad que te están diciendo, oye, esto es grave, tienes que solucionarlo, y no lo hacen, me lleva a la pregunta, ¿no? ¿En qué ámbito se aplica este principio de progresividad, ¿no? Eh, ujú, en el ámbito de los derechos humanos, se extiende a los derechos sociales, a los derechos ambientales. ujú. Sí, a ver, entonces, en razón de esa pregunta, también me permito entonces recordar cuál es la naturaleza de los derechos, ¿no? Los derechos son interdependientes, se relacionan entre sí, con lo cual, si yo, como Estado, vulnero, ¿no? O estoy poniendo en amenaza alguna afectación de un derecho que podría catalogarse como civil, ¿no? Un derecho a la integridad personal, puedo poner también en riesgo otro tipo de derechos, como puede ser el derecho a la educación, el tema del medio ambiente, que es un típico derecho que involucra otro tipo de posibles afectaciones, como el tema de la vida, la propia derecho a la salud, el tema de la integridad, el tema de la propiedad privada o la propiedad comunal, si estamos inmersos en una situación que involucre pueblos originarios, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar, pues, de que el principio de progresividad, si bien es cierto, está, digamos, naturalmente o casi asociado inmediato a los derechos económicos, sociales y culturales, también, digamos, por esta naturaleza de interdependencia, va a traer algún tipo de implicancia, directa o indirecta, en otro tipo de derechos, principalmente los derechos que yo acabo de mencionar, pero que finalmente parten pues de la idea y la naturaleza que suponen los derechos humanos y finalmente los derechos fundamentales, estamos hablando del ámbito nacional. Y justamente este comentario que hacías acerca de cómo es que el Estado le inyecta dinero a una empresa que quizás pues para muchos no es cuestionable, es esto que mencioné también anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el criterio del Estado para elegir a qué le destino el gasto público, ¿no? Voy primero a atender el tema de la salud o el tema de los establecimientos penitenciarios o voy a tratar de salvar una empresa pública, ¿no? Y ahí es donde viene justamente, o podría venir algún tipo de problema, ¿no? A mediano, a largo plazo, porque, claro, esto puede traer, obviamente, en inmediato un tema de, eh, justamente, con el tema de la disponibilidad presupuestaria, si yo destino esto a una situación que no me va a acarrear necesariamente esto en términos de plena efectividad de derechos a favor de la población. Entonces, voy a traducir un mensaje como Estado de que puedo tener pues intereses de por medio que no necesariamente pues se conocen. Eh, puede haber un tema ahí de corrupción quizás, ¿no? Que es lamentablemente alguna situación que se puede presentar en el interín, en la cadena, que Tenemos ocurre cada vez otro que caso hay. también paradigmático con las regiones. Hay regiones que no gastan Así todo lo es. que tienen. Entonces, Sí, justamente hacia sí, eso también íbamos, ¿no? Porque hay varias regiones que reciben no solamente el tema de los recursos ordinarios que el gobierno central le pueda destinar, sino adicionalmente el tema del canon, principalmente el canon minero, también está el canon de hidrocarburos, pero el minero llama mucho la atención porque cuando uno revisa las estadísticas, no, los ingresos por ese canon es millones de millones, incluso han seguido recibiendo en época de pandemia
un monto bastante significativo. Yo tuve la oportunidad de hacer como una especie de comparación de más o menos cuánto pues, se había recibido por este ítem, y la verdad me sorprendió de que aún siendo pandemia e incluso por meses habían recibido mucho más de lo que pudieron haber recibido anteriormente, ¿no? Pero que sin embargo, si uno pues se pone también a analizar que entonces esas regiones o esos gobiernos, o digamos las jurisdicciones de estos gobiernos regionales o los gobiernos locales, eh, cualquiera podría pensar, entonces se está pues gastando en justamente el garantizar el acceso a los derechos o a otro tipo de servicios públicos a favor de su población, cuando en realidad lamentablemente esto no es así. ¿No? Por un tema de inejustabilidad de recursos que finalmente regresa al Tesoro Público, porque ellos no se quedan con el recurso, digamos, para siempre. Y otro tema, o dos diría yo, ¿no? Un tema de falta de personal técnico especializado que justamente pueda pues asegurar de que ese dinero se pueda gastar en lo que se debería gastar, ¿no? Y lo otro es, lamentablemente, y una vez más, el tema de la corrupción de por medio, ¿no? Que también arrastra justamente toda esta situación en la cual se puede ver afectada toda una población que sí requiere este tipo de servicios públicos que finalmente pues acarrea el hecho de que tengan un mayor o menor acceso a el ejercicio de sus derechos, ¿no? Doctora, le quiero hacer Sí, dos últimas preguntas agradeciéndole sí. el tiempo que nos ha brindado el día de hoy. Una que sale a raíz de lo que estamos conversando y es, no sé si usted tiene al respecto una respuesta o una posición. La visión de las políticas públicas focalizadas, ¿usted no cree que al final del día terminan causando un perjuicio? Porque cuando son políticas públicas para toda la población, se podría aplicar lo que decía Eva Perón, ¿no? Detrás de una necesidad hay un derecho. Entonces, como el Estado ya le está cubriendo, le vamos a plasmar a nivel normativo que hay un derecho que le reconoce a la población el Estado, porque tiene la capacidad para poder brindarlo a toda la población. En cambio, cuando son políticas públicas focalizadas, no se puede hacer eso. Solamente son unos pocos que terminan recibiendo el subsidio o el apoyo estatal. ¿Esto también tiene que ver con lo que estamos hablando o podría relacionarse? Se me está ocurriendo en este momento, ¿ah? Ujú, ujú. A ver, pensaría que eso también acarrearía una pregunta previa, es el tema de la razonabilidad de esa medida o la acción que el Estado determinó adoptar en cierto periodo o en cierto momento. Estamos pensando, por ejemplo, no sé, en el mismo Cualiwarma, que ha tenido un montón de cuestionamientos de por medio, o Pensión 65, u otro tipo de programas sociales que el Estado decidió implementar, ¿no? ¿Y cuál fue la justificación para instaurar ese tipo de políticas, como bien mencionas, focalizadas, ¿no? ¿Estamos o no ante una situación que efectivamente puede justificar esa diferenciación de programas sociales o programas o políticas públicas que se vean pues finalmente sectorizadas a determinada población? Entonces, diría que previa esa evaluación, podríamos llegar a la conclusión de que en algunos casos esto es ciertamente necesario y razonable. Pensemos también, por ejemplo, en el tema de violencia contra las mujeres principalmente, ¿no? Pero aunque la ley apunta a otros integrantes del grupo familiar, pero no por nada tenemos aún un Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, ¿no? Y estos otros programas que atienden a personas, por ejemplo, adultas mayores, ¿no? Con escasos recursos o en una situación de pobreza extrema, ¿no? Quizás en otros, en la valoración de algunos otros programas o proyectos o políticas focalizadas, lleguemos a la conclusión que no tiene mucha razón de ser, o quizás en el tiempo la situación cambió y ya no tiene justificación que esto siga pues permaneciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, eso considero yo que le corresponde al propio Estado a partir de sus órganos competentes, ¿no? Con los cuales cuenta poder hacer esta evaluación, porque de repente hoy día sí lo consideré razonable y tengo toda la justificación objetiva, ¿no? Toda la información que me han permitido generar esta medida, pero de aquí a 10 años esa medida ha sido tan exitosa o ha logrado la finalidad que se buscó, Claro. Y ahí se puede, digamos, ampliar, ¿no? entonces ya no es necesario volver, ¿no? Ya no es Claro. necesario proseguir. Mm. Ujú. Sí, Bien. entonces pensaría eso. Y la última pregunta, doctora.
no estamos libres de que surja un presidente en el 2026 o presidenta que quiera aplicar la motosierra y quiera reducir el presupuesto, por ejemplo, de las universidades, quiera poner en cuestión la gratuidad de la educación pública, ¿no? Y decir, bueno, pero aquellos que se han graduado en colegios que no son públicos, que paguen, ¿no? Que paguen algo, pero que paguen, ¿no? Eh, o alguien que, no sé, de repente quiera limitar derechos vinculados a la salud, ¿no? No estamos libres de eso. ¿Qué Mm, ocurriría y qué se podría hacer frente a esta situación? ¿Qué ocurriría con respecto a acciones que podrían tomar, no sé, los abogados defensores de derechos humanos, con respecto a, eh, en el caso de que se presente una regresividad con respecto a un derecho? Y no sé si el concepto que acabo de dar ustedes lo toman dentro de lo que es los derechos humanos, ¿no? La regresividad ujú, de un derecho, ¿no? Ya no la progresividad, sino la regresividad. ujú. Sí, a ver, parto por esto último de la regresividad, ¿no? Y recordando también de que, claro, a ver, la no regresividad es como que la contraparte de la progresividad en cuanto a principios en materia de derechos humanos, pero ahí es necesario tener presente de que no hay una prohibición, digamos, como prima facie o en todo caso como regla de que los estados puedan restringir algunos derechos, ¿no? Y esto involucra también el hecho de que se presenten algunas situaciones respecto de este tipo de derechos, por ejemplo, los económicos, sociales y culturales, que el Estado hoy día emite una normativa que en principio podremos ver como regresiva en el sentido de que está restringiendo un derecho, ¿no? Ahora le reconozco, y esto ocurrió, estoy hablando de un caso real, eh, teníamos prevista este régimen pensionario de la 2530 y luego aparece una ley que dice, no, ya, no, ya esto se deja sin efecto en adelante porque yo tengo un grave problema presupuestario y ya no puedo seguir pues pagándole este nivel de pensiones a este grupo de pensionistas. Entonces, uno podría decir, ah, ya le están recortando el derecho y por tanto es regresivo y por tanto es vulneratorio. No necesariamente. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Y de hecho, y esto lo conecto ya con tu pregunta, esta norma fue materia de un proceso de inconstitucionalidad y ese sería uno de los recursos que podríamos utilizar a nivel interno en caso haya alguna ley, ¿no? O alguna reforma constitucional incluso que pretenda restringir derechos en posible afectación de la regresividad o no regresividad de los derechos, ¿ok? Pero ahí viene justamente luego el análisis, ¿no? ¿Es o no razonable, justificada esa medida adoptada por parte del Estado? Y esto tiene que, pues, caer en manos de Estado mismo, poder demostrar de que lo que adoptó justamente apuntaló a la defensa o al ejercicio pleno de los derechos de otra población. Volviendo al ejemplo que yo te mencionaba de las personas que estaban bajo el régimen de la 2530 o quienes aspiraban a tenerlo, porque en su momento todavía no cumplían los requisitos, pero estaban bajo ese régimen. El Tribunal Constitucional dijo de que esto no era, esto, perdón, se configuraba como una medida restrictiva, sí, pero que no afectaba el principio de no regresividad, porque esta medida apuntaba ciertamente a dejar sin efecto este régimen para un número reducido de pensionistas, pero que a su vez iba a suponer poder garantizar el acceso a la pensión a un grupo mucho mayor de personas que llegasen a una edad de jubilación y poder acceder a pensiones, digamos, en cuantificación dignas, ¿no? O al menos el tener el acceso a la Digamos que pensión. generaba una Entonces, a mayor largo o equidad, mediano y largo. generaba una mayor Así es. equidad, digamos, ¿no? Así es, mayor equidad y el tema del principio de solidaridad, que es el que se maneja en cuanto a temas pensionarios, ¿no? Entonces, esto llegó al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo, no, eso no es inconstitucional, y que hicieron las personas, se fueron a activar su caso al sistema interamericano. Entonces, ahí vemos ya la segunda posibilidad de activación de algún tipo de recurso, siempre y cuando las personas o el colectivo de personas agoten los recursos internos, ¿no? ¿Qué hicieron? Presentaron su caso a la Comisión Interamericana, fue, el caso se llama trabajadores del Instituto Peruano de Seguridad Social, y finalmente la Comisión Interamericana, porque no llegó a la Corte,
emite un informe de fondo diciendo que el Estado no vulneró los derechos fundamentales o los derechos humanos de estas personas y que hace, recoge buena parte de lo que el tribunal analizó, el Tribunal Constitucional analizó y determinó que la medida no era, no afectaba el principio de progresividad que se estableció en el artículo 26 de la Convención Americana y no era o sea, no afectaba esta regresividad, si bien es cierto la medida era restrictiva, pero que no afectaba el principio. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo se los pongo así como gráficamente de manera simple para que podamos ver también o seamos conscientes de que puede haber algunas situaciones en que el Estado sí tenga los elementos y justamente las herramientas para poder tomar ese tipo de decisiones que dé un paso hacia atrás, pero que sean justificadas y razonables en la medida que vaya a aportar digamos, una medida que apuntale a resguardar el interés social, ¿no? El interés público, ¿no? Entonces, ese sería, por ejemplo, en el ejemplo que yo pongo, dos recursos al menos que uno puede utilizar, o el propio recurso de amparo, ¿no? Si es que uno, por ejemplo, busca inaplicar una normativa que estaría afectando justamente este tipo de principios, ¿no? De hecho, no ha sido la primera vez, este caso es un poco antiguo, pero hay varios otros recientes. Hay un caso de la ley, la reforma de la ley universitaria, la 2 con este pleno del Tribunal Constitucional, donde establece, por ejemplo, y acá hay un tema importante y con eso voy terminando, porque sé que tengo un tiempo limitado, eh, establece de que la norma no es inconstitucional, pero también menciona allí, porque se había alegado el tema de la afectación del principio de progresividad en términos de derecho a la educación o calidad del brindar, digamos, este servicio educativo, el hecho de que ya la última norma no estableciera allí una obligación de progresividad o el tema de que el MEF con las universidades puedan establecer allí cuál serían no, el presupuesto que tendría que ser destinado para la mejora de la calidad educativa. ¿Qué dice el tribunal? Dice que una norma no establezca expresamente el tema de que este tipo de normativa tenga que respetar el principio de progresividad, no supone de que el Estado no tenga esa obligación, no solamente por el tema constitucional o porque la Constitución o la jurisdicción constitucional en su jurisprudencia haya establecido esta relación, sino también porque internacionalmente nosotros somos parte de tratados que reconocen ese principio. Entonces no podemos desconocer en el marco, por ejemplo, de esa normativa, que todo tiene que estar pues irradiado a propósito del principio de progresividad, ¿no? Incluso también en pensiones, lo último que ha sacado el tribunal sobre un tema de eh, pensionistas de la Caja del Pescador, que si bien es cierto lo declara infundada, yo en todo caso les animo a que revisen los votos singulares, pero solamente rescato un par de ideas, ¿no? El hecho de que el Tribunal Constitucional en algún momento haya mencionado de que el tope de una pensión, que en este caso era para los pensionistas del régimen pesquero, de la Caja del Pescador, no supone de que en años posteriores esa pensión no debiera reevaluarse en cuanto a su cuantificación en virtud del principio de progresividad, ¿no? Si el tribunal dijo hoy día sí es constitucional porque obedece a la disponibilidad presupuestaria, esto no supone de que de acá 5, 10 o 15 años Claro, esto como una va a suerte de seguir permaneciendo. actualización del Así monto de es, las pensiones en base a algunos así es, indicadores como podría ser la inflación, el costo de la así canasta es. básica, digamos, anclar El inf- Ujú. la actualización de las pensiones en base a un indicador, digamos, ¿no? Así es, o sea, no le dice que necesariamente pues el MEF diga ya no, esta va a ser la nueva pensión, no, pero sí la exigencia es de que al menos haya este tipo de estudios que mencionas técnicos que evalúen, ¿no? A cuánto podría ascender, ¿no? El monto de la pensión de este grupo de personas, que en realidad es un grupo no tan significativo, en verdad es un grupo de personas, Bueno, a diferencia de los que están, solo el criterio de la inflación debería ser, digamos, tomado en cuenta, ¿no? Se sabe cuánto es la así inflación, es. es baja, pero igual hay una Ujú, inflación que debería ser trasladada en este caso, a las pensiones. Ojo, es una afirmación política ujú, y seguramente muy polémica ujú, lo que estoy diciendo, pero es un ujú. criterio que se podría tomar tranquilamente, digamos, Claro, es uno más de los entre criterios, otros, yo ¿no? entre otros, claro, para poder determinar finalmente si es que tengo la posibilidad, una vez más, como Estado, de poder en el año 3 subir o no un poco
el monto de la pensión o de repente me espero 2 años más. Pero como repito, ¿no? La obligación está justamente en hacer esa evaluación y no simplemente que sale la norma y luego ya no hago mayor esfuerzo de poder reevaluar esa situación de cara a la efectividad de los derechos de estas personas, ¿no? Bien, Ese para sería mí ha mi... sido un gusto el día de hoy poder conversar con la doctora Sofía Yanet Bonaires sobre este tema tan importante como es el de la progresividad de los derechos. Doctora, le agradezco mucho el habernos brindado estos minutos y espero poder contar con usted para un siguiente programa. Sí, bueno, muchas gracias también nuevamente por la invitación, doctora Sale, y bueno, ahí estaremos disponibles para otra oportunidad y poder compartir algunas ideas de temas tan interesantes como este. Muchas gracias. A usted, muchas gracias.